Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, espero que estén listos para embarcarse en una aventura que los dejará boquiabiertos. Si son amantes de lo extraordinario, de lo que escapa a nuestra realidad cotidiana, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy nos sumergiremos en un mundo de fantasía, un lugar donde la magia fluye libremente y donde nuestros protagonistas, Alil, Ibrahim y Esla, están a punto de vivir unas vacaciones que sin duda los cambiarán para siempre. Prepárense para ser sorprendidos, porque lo que les vamos a contar va a superar todas sus expectativas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras increíbles historias y aventuras. Démosle play a la magia. Imaginen esto, tres amigos, Alil, Ibrahim y Esla, cansados del ajetreo de la vida moderna, deciden tomarse un merecido descanso. Pero no quieren unas vacaciones cualquiera. Buscan algo diferente. Algo que les permita desconectar por completo, que les ofrezca una perspectiva nueva y sobre todo, que despierte la chispa de la maravilla en sus corazones. Y así, tras días de investigación y un poco de suerte, dan con el lugar perfecto, las tierras mágicas. Sí han oído bien, tierras mágicas. No es un destino que encontrarán en cualquier guía turística. Se dice que este lugar solo se revela a aquellos que verdaderamente anhelan lo extraordinario, a quienes tienen el alma abierta a las posibilidades infinitas. Desde el momento en que cruzan el umbral invisible que separa nuestro mundo del suyo, Alil, Ibrahim y Esla sienten una energía palpable. El aire es más puro, los colores más vibrantes y los sonidos, una sinfonía de naturaleza indómita y susurros antiguos. Al llegar, son recibidos por Silvana, una sabia elfa que se convierte en su guía en esta tierra fascinante. Silvana les explica que las tierras mágicas son un ecosistema vivo, interconectado por fuerzas elementales y habitado por criaturas de leyenda. Aquí las montañas no solo se alzan imponentes, sino que a veces parecen respirar, los ríos cantan melodías curativas y los bosques albergan árboles ancestrales con conciencia propia. Su primera parada es el bosque susurrante donde los árboles, con sus hojas que brillan con luz propia, comparten historias del pasado a través de suaves murmullos. Ibrahim, siempre el más escéptico al principio duda, pero pronto se ve cautivado cuando uno de los árboles más antiguos le cuenta la historia de cómo se formaron las constelaciones. Esla, por su parte, la artista del grupo, se enamora perdidamente de los colores iridiscentes de las flores luminosas, que según Silvana, nacen de la risa de los duendes. Alil, el más aventurero, se adentra un poco más y se encuentra cara a cara con un grifo, una criatura majestuosa con el cuerpo de un león, y la cabeza y alas de águila. Lejos de sentir miedo, siente una conexión profunda, como si la criatura lo reconociera. El grifo, con un movimiento de cabeza, parece invitarlo a seguirlo. La aventura continúa hacia las cascadas de cristal. Aquí el agua no solo es cristalina, sino que al caer, se transforma temporalmente en finas hebras de cristal que brillan bajo el sol. Se dice que beber de estas aguas otorga visiones del futuro, y aunque nuestros amigos son cautelosos, la tentación es demasiado grande. Esla toma un sorbo y ve imágenes fugaces de ella creando obras de arte que inspiran a miles. Ibrahim, tras mucha deliberación, bebe un poco y vislumbra un momento de descubrimiento científico que revolucionará su campo. Alil, por su parte, siente una paz interior que nunca antes había experimentado, y vislumbra un camino de liderazgo y protección. Pero las tierras mágicas no están exentas de desafíos. Silvana les advierte sobre las montañas de las sombras, un lugar donde las dudas y los miedos de los viajeros se manifiestan como ilusiones. Para superar este obstáculo, deben enfrentar sus propios temores de forma colectiva. Ibrahim, que tiene un miedo latente a la oscuridad, se ve rodeado de sombras que intentan atraparlo, pero Alil y Esla, tomados de la mano, proyectan una luz de amistad y apoyo que disipa la oscuridad. Esla teme no ser lo suficientemente buena, se enfrenta a figuras que la juzgan, pero Alil le recuerda su talento y la fuerza de su espíritu. Alil, a su vez, lucha contra la sensación de no poder proteger a sus amigos, pero Ibrahim le demuestra que la fortaleza reside en la unión. Juntos aprenden que sus miedos individuales pueden ser superados cuando se apoyan mutuamente. Uno de los momentos más mágicos del viaje es la visita al lago de los deseos. Aquí las estrellas caen al agua y se convierten en pequeñas orbes luminosas. Si uno se concentra en un deseo sincero y lo sopla suavemente sobre una de estas orbes, se dice que el deseo tiene una alta probabilidad de cumplirse.
Esla desea inspiración artística ilimitada. Ibrahim desea a la sabiduría para resolver los enigmas del universo. Alil, pensando en sus amigos y en la importancia de la armonía, desea que la paz prevalezca tanto en las tierras mágicas como en su propio mundo. Durante su estancia, también tienen la oportunidad de interactuar con otros seres fantásticos. Conocen a los pixies, pequeñas criaturas juguetonas que les enseñan el arte de la levitación por cortos periodos, para su diversión y asombro. Comparten una cena en un claro del bosque con una familia de unicornios, seres puros y gentiles, cuya presencia irradia una calma sanadora. Ibrahim, el científico, se interesa profundamente por la fisiología de estas criaturas, mientras que Esla esboza sus elegantes formas y Alil, con su naturaleza protectora, se asegura de que estén cómodos. Las semanas en las tierras mágicas pasan volando, llenas de descubrimientos, aprendizaje y crecimiento personal. Han aprendido a escuchar el lenguaje de la naturaleza, a confiar en su intuición y, lo más importante, a valorar aún más el lazo que los une. La magia no solo está en el entorno, sino en la transformación que experimentan ellos mismos. Ya no son solo turistas, se han convertido en parte de la historia de las tierras mágicas, y las tierras mágicas se han grabado a fuego en sus almas. Al final de sus vacaciones, Silvana los acompaña de regreso al portal. Les entrega a cada uno un pequeño amuleto hecho de cristal de las cascadas, imbuido con la esencia de las tierras mágicas. Les asegura que la magia nunca los abandonará, siempre y cuando mantengan sus corazones abiertos y recuerden lo que han aprendido. Alil, Ibrahim y Esla se despiden de Silvana con gratitud y una promesa silenciosa de volver algún día. De regreso a su mundo, el cambio en ellos es evidente. Esla crea arte con una pasión y una visión renovadas, inspirada por los colores y las formas que ha visto. Ibrahim aborda sus investigaciones con una mente más abierta y una perspectiva innovadora, aplicando principios que antes le parecían imposibles. Alil se convierte en un líder más compasivo y fuerte, siempre buscando la armonía y la protección de quienes lo rodean. Las tierras mágicas no fueron solo unas vacaciones, fueron una experiencia transformadora que les recordó la belleza, el misterio y la magia que existen, tanto en el mundo exterior como en su interior. Y así, amigos míos, llegamos al final de nuestro viaje a las fascinantes tierras mágicas con Alil, Ibrahim y Esla. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta aventura. Hemos visto cómo la búsqueda de algo diferente los llevó a un lugar donde la naturaleza habla, los deseos pueden tomar forma y los miedos se disipan con la amistad. Hemos aprendido que la magia más poderosa a menudo reside en nosotros mismos y en las conexiones que creamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Ahora me encantaría saber qué parte de esta aventura les ha parecido más impactante o qué deseo les gustaría pedir en el lago de los deseos. Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha transportado a un mundo de maravilla y les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan embarcarse en esta fantástica aventura. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias mágicas y escapadas increíbles. Hasta la próxima, y que la magia los acompañe siempre.